¿Qué significa la omnipresencia de Dios? ¿Está Dios distribuido en todas las partes del espacio como si fuera aire dentro de un globo? ¿Significa que hay una parte de Dios aquí en la Tierra, pero hay otra parte de Dios en Marte y otra parte de Dios en Saturno? ¿Y qué hacemos entonces con los versículos que nos hablan de la mano de Dios o que Dios está en un templo? En este episodio vamos a ver cómo una correcta comprensión de la omnipresencia de Dios resuelve todos y cada uno de estos problemas y nos lleva a maravillarnos más de quién es Él. Seguimos con esta serie de la introducción a la teología que estaba haciendo. Hemos hablado de los atributos de la aceidad de Dios, de la existencia necesaria, y el día de hoy vamos a hablar de qué es la omnipresencia de Dios. Este atributo se refiere a que Dios está presente en todo lado y que no se limita a ningún lugar o espacio físico. También quiere decir que no hay lugar al que no alcance el conocimiento y el poder de Dios. Voy a repetir esto. Quiere decir que Dios está presente en todo lado y que no se limita a ningún lugar o espacio físico y que no hay lugar al que no alcance el conocimiento y el poder de Dios. Ante esto es necesario hacer algunos puntos preliminares y el primero es que la omnipresencia de Dios no significa que Dios de algún modo está inmerso o mezclado con la creación, lo cual sería una visión panteísta que es característica de religiones orientales. Recordemos que Dios y la creación son cosas separadas. Hay diferencias importantes entre Dios y la creación, empezando por el hecho de que Dios es eterno, tiene existencia necesaria, es infinito y la creación no lo es. Recordemos lo que nos habla Génesis 1, donde nos dice, en el principio estaba Dios y posteriormente Dios empezó a crear. Es decir, hay una separación, hay una diferencia muy importante entre Dios y la creación y sería incorrecto decir que Dios está mezclado con toda la creación o que la creación es Dios o que la creación está en Dios, porque esto no es lo que nos dice la Biblia. La omnipresencia de Dios quiere decir que su presencia está en todas partes y en todo momento. La segunda cosa que quiero decir es que la presencia de Dios es continua en toda la creación, a pesar de que Él no se revele de la misma forma en todos los lugares, en cualquier tiempo, y que sus actos no sean los mismos en diferentes situaciones. Es decir, nosotros vemos en la Biblia cómo Dios se revelaba al pueblo de Israel en el monte Sinaí y estaba fuego encima del monte, ¿verdad? Y había una gran manifestación sumamente evidente de la presencia de Dios en ese lugar. El hecho de que quizás en este momento eso no esté sucediendo no quiere decir que Dios no está aquí, sino que simplemente su presencia que está aquí no se está revelando de la misma forma en como lo hizo en esos momentos. Esto nos da mucha claridad cuando analizamos un tema como el infierno, porque Dios efectivamente está presente en todo lado y va a estar presente en el infierno, solamente que su presencia no va a ser manifiesta como en los demás lugares. Y esto realmente es lo que va a ser el infierno, porque de Dios proviene aquello que es bello, aquello que es bueno, aquello que es perfecto. Y si Dios no manifiesta eso, lo que vamos a tener, en pocas palabras, es el infierno. Entonces, nuevamente, para repetir esto, la presencia de Dios es continua en toda la creación. Dios está presente en todo lado, a pesar de que la revelación de esa presencia varíe dependiendo del lugar y al tiempo específico. Además, es importante entender que la Biblia a veces usa lenguaje antropomórfico de Dios, esto es, lenguaje que pareciera describir a Dios en términos humanos, por ejemplo, como cuando se habla de que Dios tiene una mano o de que Dios caminando y demás. Sabemos que esos aspectos son figuras literarias que se utilizan en el texto porque Dios es espíritu. Nuevamente, Dios
no está localizado en un solo cuerpo, ¿verdad? Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu. Entonces, al igual como hemos hecho en los casos anteriores, vamos a examinar qué evidencias bíblicas nos llevan a concluir que Dios es omnipresente, porque como he comentado muchas veces, queremos tener una doctrina bíblica y luego también nos vamos a ayudar de la otra herramienta que Dios nos ha dado, que es la filosofía, para poder describir esas cosas correctamente. Algunas de las evidencias bíblicas, porque no son todas, pero algunas, son las siguientes. Y vamos a empezar con quizá la más famosa, y es un versículo que a mí me gusta mucho, y es Salmo 139, del 7 al 10, donde el salmista está preguntando, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Aquí el salmista nos está diciendo, no hay ningún lugar donde yo me pueda alejar de usted, Dios. Puedo ir a los confines de la tierra, puedo subir cuanto más alto pueda, puedo bajar, puedo ir a cualquier lado y ahí usted va a estar. Vemos Jeremías 23, donde Dios mismo en este caso pregunta, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Aquí Dios nos está diciendo, no solamente en lo que está cerca, sino también en lo que está lejos, yo soy Dios. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder de Dios y que Él llena los cielos y la tierra. Primera de Reyes 8:27. Y esto era cuando Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Y él justamente me parece muy, muy bonito como él en la dedicación, imagínense en todo lo que Salomón había invertido, no solamente en recursos, sino en las expectativas que él tenía del templo, en lo que el trabajo invertido, ¿verdad? En las ganas que tenía de ya terminar el templo. Y él, en la dedicación, él pregunta, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por más altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Aquí Salomón está diciendo, yo hice ese templo y probablemente con la mejor intención y con toda la gana del mundo, pero por más todo que esto sea, no te puede contener porque ni siquiera los cielos, por más altos que ellos son, te pueden contener. Y en el Nuevo Testamento, Pablo también en Hechos 17:24 al 25 y el 27 y 28 afirma lo siguiente. Él dice, el Dios que hizo el templo y todo lo que hay en él, el Dios que hizo el templo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Y después él dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Al estudiar estos pasajes podemos ver que nos subrayan la trascendencia de Dios. Es decir, a pesar de que ellos nos mencionan que el cielo como un lugar espacial, ¿verdad? Como un lugar al que se puede estar. Cuando ellos nos están diciendo que ni siquiera el cielo puede contener a Dios, no nos están dando una ubicación donde Dios está, o no nos están diciendo que literalmente ese lugar de los cielos no lo pueden contener. Lo que nos está transmitiendo es que Dios es mucho más grande que eso, que Dios trasciende el espacio, que ni todas las cosas creadas pueden trascender a Dios. Ahora, ¿qué podemos concluir también cuando hacemos un análisis filosófico al respecto? Al hacer esto podemos decir,
que el hecho de que Dios está presente en todo lado no quiere decir que Dios de alguna forma esté distribuido en todo el espacio, ¿verdad? Como si fuera un vapor, como está el aire, ¿verdad? En todo el espacio, como si fuera el aire dentro de un globo. Eso no quiere decir que Dios está presente en todo lado. Tampoco quiere decir que hay una parte de Dios presente en un lado y otra parte de Dios en el otro. Como si estuviéramos diciendo, aquí en mi cuarto está presente esa parte de Dios, pero allá en Europa está otra parte de Dios. No estamos diciendo esto. Nuevamente, Dios trasciende el espacio. De hecho, como vimos, como hemos visto en los episodios pasados, Dios existe independientemente de todo lo demás, y esto quiere decir que Dios existe independientemente de que haya espacio o no, ¿verdad? De hecho, Dios ya existía cuando el espacio, los lugares físicos, estoy hablando, no existían todavía. Y eso lo podemos ver antes de la creación. Antes de la creación no había este lugar físico, este espacio, pero Dios ya existía. Dios no depende de ese espacio para existir. ¿Por qué? Estamos hablando de un Dios que trasciende el espacio. ¿Cómo entonces, y esta es la pregunta clave, podemos entender la omnipresencia de Dios? Creo que la mejor definición que he encontrado al respecto la da el filósofo y teólogo William Lane Craig, y él dice, Dios sabe lo que ocurre en cada punto del espacio y es una causa activa en cada punto del espacio. Voy a explicarlo. Dios está consciente, Dios sabe lo que sucede en todo lado. Dios es consciente de las cosas que ocurren en todo lado y también está activo y es una causa en cada uno de los puntos del espacio, en todos los lugares. Es decir, podemos pensar en cualquier lugar que exista y Dios es consciente de lo que está pasando ahí y Dios es una causa activa en ese lugar. Dios es una causa no solamente porque lo sostiene en existencia, ¿verdad? De acuerdo a como lo estuvimos viendo en episodios pasados, que Dios sostiene todo lo creado en existencia. La creación es como la música que sale de un instrumento, en que si el instrumento deja de ser tocado, la música desaparece. Si Dios deja de mantener el mundo en existencia, el mundo, el universo desaparecerían, dejaría de existir. Así que Dios en cualquier lado, en cualquier lugar que estemos pensando, Dios está manteniendo ese lugar en existencia, pero también Él puede actuar de manera especial ahí, Él puede hacer que cosas sucedan, Él puede intervenir en lo que está sucediendo. Entonces, nuevamente, el hecho de que Dios es omnipresente quiere decir que en cualquier lugar del espacio, en cualquier lugar del mundo físico, Dios sabe lo que está pasando, es consciente de lo que está pasando ahí y puede actuar en ese lugar y de hecho lo mantiene en existencia. Hay varias aplicaciones prácticas muy importantes que podemos tomar de la existencia de Dios y las voy a resumir de la siguiente forma. Número uno, no debemos pensar que Dios está localizado en un lugar. Y eso aplica tanto para lugares terrenales como celestiales. A veces tendemos a decir, empezando por primero por un lugar terrenal, que la iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Y esto es cierto en el sentido en que la iglesia es un lugar apartado para Dios, ¿verdad? Es un lugar dedicado que nosotros hacemos especialmente para Dios. Pero Dios está presente en todo lado, no solamente en la iglesia. Dios no está encerrado en las cuatro paredes de la iglesia, Él está presente en todo lado. Además, Dios no está localizado en el cielo tampoco, ¿verdad? Muchas personas se imaginan una figura humanoide allá en las nubes, este, ¿verdad? Viendo qué pasa en el mundo ahí abajo. Si vemos la definición de la omnipresencia que estamos hablando, estamos diciendo que Dios es consciente y puede actuar en cualquier lado. Y eso es cierto en el cielo, es cierto en la tierra, es de hecho cierto en el infierno. Dios está en todo lado porque Él trasciende el espacio.
porque Él es omnipresente. Dios está presente en todo lado. Dios está cercano a nosotros. Hay una frase que en teología se usa y es que Dios está completamente en todo lado. Y esto puede ser así porque, como hemos visto, Dios es consciente y actúa en cualquier lado. También el hecho de entender la omnipresencia de Dios nos debería llevar a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Deberíamos buscar estar conscientes que Dios está aquí con nosotros. Como estaba diciendo, Él está cercano a nosotros. Jesús en Mateo 28:20 le recordó a sus discípulos y les dijo: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí cercano con nosotros. La omnipresencia de Dios debería servirnos para recordar, y este es el último punto de aplicación práctica que quiero comentar. La omnipresencia de Dios debería servirnos para recordar que no podemos escondernos de Dios cuando hemos pecado, pero podemos volver también en arrepentimiento y en fe sin tener que movernos. Recordemos el salmista que decía: ¿A dónde me voy a esconder de usted? Ni por más que suba, ni por más que baje, ni por más que vaya, ni por más que venga, no me puedo esconder de su espíritu. La omnipresencia de Dios debe recordarnos que no podemos escondernos de Dios cuando hemos pecado, cuando estamos pecando, pero también que en este lugar donde estamos es un lugar donde Dios está con nosotros y podemos volvernos a Él con arrepentimiento y con fe. Esto es porque, como hemos visto, que Dios está presente en todo lado, y esa es la omnipresencia de Dios.